Buenas noches a todos los que están conectados. Bienvenidos y bienvenidas a este segmento denominado Pensamiento Lateral. Quien les habla, bueno, soy Indira Vázquez y hoy estaré junto a una invitada súper especial. Pero antes de presentarla, les quiero contar un poquito de qué es Pensamiento Lateral en Focus. Cuando decidimos abrir este espacio de pensamiento lateral, desde siempre hemos decidido que sea un espacio en vivo para dialogar, para intercambiar ideales y como el nombre del segmento lo dice, básicamente para ver perspectivas distintas, tal vez fuera de lo habitual, pero con la intención de poder romper ciertos patrones y buscar caminos diferentes que nos conduzcan a la resolución de alguna dificultad en general. De hecho, este espacio no pretende ser el dueño de la verdad, sino un espacio de reflexión en donde todas las ideas son bienvenidas. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a quien me acompaña hoy. Ella es Fabiana Apesteguía. Fabiana, bienvenida a este espacio de pensamiento lateral. Hola, buenas noches, buenas tardes allá en Perú. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por dejar transmitir este mensaje de amor que trae Cintu Latido. Muchísimas gracias a ustedes, Indira y Carmen. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Nosotros también, Fabiana, pero quiero comentarle un poquito a las personas que nos están acompañando con quién estamos, porque es un lujo estar el día de hoy contigo. Bueno, Muchas gracias. Fabiana es licenciada en comunicación social con especialización en comunicación y lenguaje fácil para la redacción. Ella trabaja en el área del Poder Judicial en Argentina y ha publicado numerosos artículos, además de participar en varios programas radiales y televisivos. Y hoy está aquí con nosotros porque ella ha hecho algo valeroso y nos gustaría que nos lo comparta también. Ella es la escritora del libro Sin tu latido, aprendiendo a vivir tras la partida de un hijo. Este es tu primer libro, ¿verdad, Fabiana? Nos gustaría que nos cuentes un poquito, antes de empezar, de hecho, del libro, un poquito de tu historia personal. Sí, Indira, este es mi primer libro. Siempre desde chiquita me gustó escribir y fue lo que definió mi profesión, periodista. Bueno, después hice la licenciatura, pero primero me recibí de periodista y desde los 17 años que trabajé en un diario local donde ahí me enseñaron los primeros pasos y siempre tuve como materia pendiente un libro. Siempre lo empezaba, me gusta mucho la historia, sobre todo la historia argentina, la historia de la Revolución de Mayo, de la historia colonial, del virreinato, y siempre empecé a escribir, pero nunca había un tema que me llene el alma, el corazón, como para seguir escribiendo. Siempre quedó a medias. 2 o 3 veces intenté escribir una novela y no pude. Hasta que de pronto la vida eh, me dio el golpe más fuerte que le puede dar a un ser humano. Perdí a mi hijo Juan Bautista de 20 años en un accidente el 24 de enero del 2020. Y sin querer me encontré escribiendo el libro que nunca hubiera querido escribir, que es el de la partida de mi hijo, ¿no es cierto? Pero creo que además de el objetivo principal del libro, que es ayudar a otros papás que pasaron por lo mismo, y en realidad no solamente a otros papás, porque si bien el título del libro se basa en mi historia personal, es un libro que habla de trascender el dolor ante la partida de un ser querido en general, o sea, que se puede aplicar a un padre, a un hermano y en mi caso, por supuesto, a la partida de Bauti. Pero más allá de este objetivo que tenía de ayudar a otras personas que pasan por lo mismo, también me sirvió a mí como proceso sanador, porque a medida que iba escribiendo, me daba cuenta de que de alguna manera me iba sintiendo mejor. Fabiana, realmente escucharte y poder conversar un poquito acerca de cómo es que
que has transformado tu dolor. Eh, yo te decía antes de empezar esta entrevista que no hay casualidades en la vida, ¿no? Que siempre nos pasa por algo, para aprender. Eh, definitivamente, tú nos comentas que a partir de este hecho, que nunca hubieras querido escribir un libro, pero ¿qué impacto ha tenido este libro o cómo crees o qué es lo que tú quisieras que tenga el impacto en las personas que están atravesando por una pérdida también? Yo creo que ante la pérdida de un hijo, eh, hay dos caminos. Uno es el del dolor, el del resentimiento, el del llanto y el de la incomprensión. O sea, no hay una lógica que diga que nosotros tenemos que despedir a un hijo. Sí, quizás a un papá, a un abuelo. Es como que nuestros sistemas de creencia estamos preparados para perder esos seres queridos, que nos duele, pero perder un hijo no está dentro de los parámetros o de los carriles normales, como lo llamo yo, de la vida. Entonces, lo que pretende Sin tu latido es no buscar, o sea, hacerle entender a los padres que perdieron hijos que nunca vamos a tener una respuesta correcta ante por qué se tuvo que ir ese hijo, pero sí podemos definir, y eso depende de nosotros, como dice Víctor Frank, no podemos elegir siempre las situaciones que nos tocan en la vida, pero las últimas de las libertades humanas es elegir qué actitud tomar ante lo que nos sucede. Entonces, ante la partida de un hijo tenemos dos caminos. Este que te decía, Indira, que es el del dolor, y el de transformarlo a nuestro hijo en el responsable de una vida miserable que vamos a tener a partir de la partida, o el camino del amor, entender de que ese hijo estuvo con nosotros en la panza, estuvo 2 días, estuvo 5 días, estuvo meses, años, como en mi caso lo tuve a Bauti 20 años, entonces ese hijo siempre va a ser amor. Cuando el dolor inicial pasa, cuando la conmoción inicial pasa, creo que debemos transformar ese dolor en amor. Y la mejor manera de seguir dando amor en nombre de ese hijo es ayudar desde donde se quiera. No es necesario ayudar a otros padres que perdieron hijos, hay gente que pone comedores, hay gente que adopta a un chico, hay muchas formas, pero yo creo que la mejor manera es transformar ese dolor en amor. Y eso es lo que pretende Sin tu latido. Un poquito conversando acerca de ti, Fabiana, una de las preguntas que me hacía cuando veía la publicidad y lanzábamos esto era, ¿cómo es que se reestructura la vida o qué sentido le damos a la vida después de haber perdido un hijo? Bueno, justamente, Indira, a mí lo que me pasó fue que el 24 de enero del 2020, Bauti falleció en un accidente, o sea que yo a la mañana me desperté un viernes cualquiera, tocan a mi puerta, era el amigo de mi hijo, diciéndome que Bautista había tenido un accidente. Le pregunto qué pasó y si estaba bien, no sé, no nos quieren decir eso, tiene que ir al hospital. Bueno, a partir de ahí fueron las 8 horas más horrorosas de nuestras vidas, porque el papá de Bautista estaba también ahí, hasta que nos dan la noticia de que no resistió Bauti y falleció. Al principio la conmoción inicial es de incredulidad, o sea, no puede pasar esto, parecía una película de terror donde el protagonista era Bautista y éramos nosotros, o sea, era como que no podíamos ver ninguna luz al final del túnel. Pero a los 4 días yo soy muy realista y me di cuenta que no iba a poder salir sola, entonces como no me podía levantar de la cama, no quería comer, no quería ir al baño, no quería hacer nada y tenía que seguir viviendo de alguna forma porque aunque no quiera seguía respirando, googleé y busqué padres que perdieron hijos. Y ahí encontré el grupo Renacer de padres que perdimos hijos, al cual pertenezco, y a los 20 días aproximadamente viajé a Buenos Aires, porque acá en Corrientes, en la provincia de Argentina donde vivo, no hay Grupo Renacer. Viajé con mi hermana Lina a Buenos Aires y me fui a la primera reunión. Y bueno, ahí comenzó una nueva vida para mí. Obviamente no soy la misma Fabiana que era el 23 de enero del 2020, soy otra persona,
pero creo que esa persona esa no es una peor versión, sino yo creo que es una versión más empática, más solidaria y sobre todo más realista de que las cosas nos pueden pasar independientemente de que nosotros creamos que tenemos el control. En uno de los capítulos del libro hablo del control y de lo ficticio que es ese sistema de estructuras y de control que nosotros creemos tener. Yo siempre fui una persona muy controladora y con Bautista sobre todo, o sea, con mis hijos, y las peleas que teníamos con Bauti siempre eran por el tema de que no le gustaba que yo le revise el celular, que... Y me di cuenta ese 24 de enero que todo ese control que yo creía ejercer sobre él no sirvió de nada porque el accidente sucedió igual y las cosas nos pasan independientemente de que nosotros, de lo que hagamos. O sea, no tenemos el control ni siquiera de nuestra propia vida, menos podemos tener control sobre la vida de los demás. Esto que yo te estoy relatando hoy, antes del 24 de enero, era imposible que yo me lo pusiera a analizar o que yo sepa que es así. Igual que otra cantidad de cosas que fui descubriendo con el grupo Renacer, que literalmente creo que me salvó la vida. En varias de las entrevistas que he podido ver sobre ti y sobre lo que ha pasado y cómo es que has transformado este dolor, muchas de nosotras madres nos preguntamos, ¿no? Cómo es que hacerlo? Tú misma nos has hablado que te inspiraste en este libro que leíste de Víctor Frank. También sé que seguiste todos estos procesos que aparentemente, bueno, todos los duelos son distintos, todas las pérdidas son distintas, pero como madre uno se pone a pensar y dice, ni siquiera hay nombre cuando pierdes un hijo, ¿no? Claro. ¿Cómo te reestructuras? Y ese valor que tienes ahora lo has ido encontrando, como dices, en un grupo, que es este grupo Renacer, que me comentabas que no está donde tú estás, en la provincia donde tú estás, que tú has tenido que salir, pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, porque este accidente ha pasado durante la pandemia, ¿verdad? No, no, Entonces, no, no. ¿no? No, fue antes de la pandemia, fue el 24 de enero del 2020. No estábamos en pandemia, la pandemia vino 2 meses después. O sea, yo me fui a Buenos Aires en febrero y después en marzo ya no pude ir más y ya me empecé a conectar virtualmente con el grupo porque vino justamente la pandemia. O sea, Bauti no vivió nada de la pandemia, digamos, no llegó a conocer este nuevo mundo. Fabiana, y una de las interrogantes, de acuerdo a lo que me acabas de decir, básicamente sería entonces, durante esta pandemia, muchas de las personas que hemos estado en casa, nos hemos entendido que encontrar o reencontrar, digámoslo así, con nosotros mismos, con nuestra propia familia, pero ¿cómo es que se puede sobresalir, de acuerdo a tu experiencia personal, una pérdida tan grande en una época o en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando? Bueno, Indira, en eso voy a ser autorreferencial porque es algo que a mí me pasó y siempre lo cuento, no tengo vergüenza, como te dije, mi idea es hablar de todo y creo que debo ser sincera. Yo antes de la pandemia, antes de marzo, desde enero hasta marzo, digamos, que estaba todo abierto y que se podía ver gente, yo no quise ver a nadie. O sea, solo entraban mi mamá y mis dos hermanos, bueno, mi esposo que vive conmigo y mi hijo más chico, se llama Hipólito, tiene 5 años, y nadie más. Eh, Antes de lo de Bauti, siempre fui una persona que siempre muy extrovertida y siempre estuve con mis amigas, siempre estuve rodeada de gente, bueno, iba al gimnasio, todo el tiempo estaba ocupada con actividades, siempre tenía que ir al supermercado o hacer algo, salir de mi casa. Cuando pasó lo de Bautista, a mí el mundo se me vino abajo, literalmente, y me encerré mucho, y este proceso interno que hice gracias a que me encerré, todas mis amigas me respetaron mi silencio, querían venir y les decía que no. 8 meses estuve sin ver a mis amigas y sin ver a nadie y a las otras personas, digamos, que no eran de mi entorno chico. Esto a mí me sirvió para ir muy adentro,
cosa que no habría hecho si me llenaba de ruido, me llenaba de actividades, si volvía normalmente a mi vida. O sea, yo sabía que la partida de Bautista era un punto clave en mi vida. O sea, yo no iba a poder seguir la vida tal como era porque yo ya no era la misma Fabiana que era antes de la partida de Bauti. Entonces, esa necesidad de reconstruirme me hizo ir para adentro incluso antes de la pandemia. Y bueno, cuando se vino la pandemia, digamos, seguí igual, pero fue más una decisión personal. Cuando yo me sentí mejor, recuerdo que, bueno, lo de Bautista fue en enero, recién en septiembre creo que me junté con mis mejores amigas, que son tres, eh, y la pasamos bien. La primera noche yo tenía miedo, la pasamos bien, y eso yo le dije, si yo me juntaba antes con ustedes, no podríamos habernos reído de lo que nos estamos riendo, o sea, era un proceso que yo sentía que lo tenía que hacer para adentro, y eso me permitió a mí, además de escribir el libro, poder leer muchos autores que leí: Elizabeth Kubler-Ross, Viktor Frank, los creadores del grupo Renacer, que son los Berti, y muchos, muchos, muchos libros de duelo que me permitieron no encontrar una respuesta al por qué murió Bautista, sino entender de que esa respuesta de por qué se tiene que morir un hijo no existe y no va a existir. Entonces, de acá en más hay que fijarse el para qué. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese amor que le dábamos a Bauti o que cada padre le daba a su hijo? Y creo que traducirlo en amor al prójimo es la respuesta correcta. El por qué no existe, el por qué tenemos que despedir un hijo no existe, ni va a existir nunca. Realmente es admirable escucharte, Fabiana, en, en esa seguridad, esa tenacidad que tienes ahora, y me imagino que esto no ha sido siempre así, como tú lo has mencionado, te ha costado, y como lo decía también en algún momento, todos los procesos de duelo son distintos. Todos tenemos un cambio, un proceso. Justo hablábamos de los procesos de la aceptación, del el tema de la pérdida y todo esto, pero me gustaría preguntarte, ¿cuándo es que tú decidiste y dijiste, voy a hacer un libro, voy a transformar esto, voy a contarle mi experiencia a los demás, quiero ayudar a los demás? Porque veo una Fabiana bastante desprendida, digámoslo así, y dada hacia los demás. O sea, me pasó esto a mí, y algo me ayudó, y algo que tú mencionas siempre es algo acerca del amor, ¿no? Entonces eso la verdad es que es admirable. ¿Cuándo es que tú decidiste y dijiste, voy a escribir un libro? Bueno, me pasaron tres cosas puntuales, digamos. Una fue un papá en una de las reuniones. Llegó un momento que yo me conectaba a 4 reuniones por semana del Grupo Renacer porque yo necesitaba escuchar a otra gente que pasó por lo mismo. No era suficiente lo que leía, sino que yo necesitaba el testimonio de otra gente que pasó por esto. En una de las reuniones, creo que era de Renacer de Entre Ríos, se conecta un papá que hacía 3 años perdió a toda la familia en un accidente. Él iba en el auto y cuando se despertó un coma de 7 días, la mujer y sus 3 hijos habían muerto. Y él, con todo el amor del mundo, estaba ahí ayudándonos a los padres nuevos. Hacía 3 o 4 meses que Bauti murió. Y yo dije, si este hombre pudo y está acá tratándome de ayudar a mí con lo que le pasó, digamos, que se levantó y no estaba nadie, y que él iba manejando y él estuvo grave, y cuando se levantó no estaba ni la mujer ni sus 3 hijos, yo tengo que poder, y tengo que poder ser él. No quiero ser una persona rencorosa, que destile ira, que destile odio. Yo quiero ser una persona como Gustavo, Gustavo se llama, que destile amor. Y paralelamente a eso, me encontré leyendo uno de los últimos capítulos del libro de Viktor Frank, El hombre en busca de sentido, que es un libro que para mí tienen que leerlos todos porque es un libro maravilloso, donde Frank comentaba que cuando él estaba en los campos de concentración, él estuvo de 1942 a 1945 en 4 campos de concentración,
y estaba separado de toda su familia, de su mujer que recién se había casado y estaba embarazada, de sus padres, de sus hermanos. Eh, Él cuando no le encontraba el sentido a la vida, él dijo que lo único que tenía para seguir viviendo expuestos a temperaturas extremas, a maltrato, bueno, todo lo que sabemos que pasó en esa nefasta época de la historia. Entonces, él cuando no le encontraba ningún sentido a su vida, lo único que dijo es que el sentido de la vida de él podía estar en encontrarle un sentido al sufrimiento. Él en los campos no podía hacer otra cosa más que sufrir, porque no había ni minutos ni segundos al día donde la pase medianamente bien. Entonces, como sufría todo el tiempo, dijo, bueno, el sentido de mi vida ahora es encontrarle un sentido a mi sufrimiento. Y el sentido a mi sufrimiento es tener que pasar por todo esto para sobrevivir a esto y encontrar a mi familia y poder escribir el libro que él estaba escribiendo, que cuando llega a los campos se lo sacan, obviamente, los nazis y lo destruyen, su manuscrito. Entonces yo dije, bueno, yo en este momento no voy a dejar de sufrir porque Bautista era uno de mis dos todos más importantes, un todo es Hipólito y el otro es Bautista, y ese todo explotó y desapareció. Entonces es imposible que yo, aunque lea muchos libros, aunque me conecte a 7 reuniones por semana de Renacer, y aunque yo lo único que quería es que Bautista vuelva y Bautista no iba a volver. Entonces lo que sí puedo hacer es encontrarle un sentido a mi sufrimiento. ¿Y cuál fue el sentido a mi sufrimiento? Fue poder escribir el libro para ayudar a otros padres y a otras personas que lamentablemente tienen que pasar por la experiencia de la pérdida de un ser querido. Pero eso fue lo que me llevó a escribir el libro. Fue Víctor Frank y fue Gustavo que, que con mucho sufrimiento lo escribí el libro, o sea, me costó muchas horas frente a la computadora de llanto, de dolor. Yo no estaba así cuando empecé a escribir el libro. Eh, pero bueno, creo que ese fue el sentido que le encontré a mi vida en ese momento, para no desgarrarme del dolor, fue encontrarle el sentido al sufrimiento, como decía Víctor Frank. La verdad que digo que Renacer y Frank fueron los pilares para aprender a caminar esta nueva vida con Bautista, no sin Bautista, con Bautista en mi corazón. Bautista siempre y siempre va a significar de los dos todos más importantes de mi vida. Excelente. Víctor Frank incluso afirma, ¿no?, que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Y con esto también, Fabiana, quiero dar pase a algunas preguntas que el público nos está haciendo, como por ejemplo, ¿cómo lograste transformar todo este dolor tan inmenso? Bueno, justamente entendiendo de que principalmente esa pregunta es muy buena porque muchas veces la gente cuando no pasa por lo mismo no tiene la misma empatía y es lógico. Entonces muchas veces la gente se me acercaba y me decía, bueno, está bien, pero vos sos fuerte porque lo tenés a Hipólito. ¿Cómo superé yo el dolor y lo transformé en amor? No fue por Hipólito. Eso lo digo siempre, porque hay muchos padres que pensemos que no tienen otros hijos y que tienen que seguir viviendo y tienen que seguir el camino de la vida. Yo siempre digo que el esfuerzo que hice para superar, o no superar, porque no se supera, se enfrenta a la muerte de un hijo, es justamente por Bautista. Yo dije, Bautista, desde que nació, antes de que nazca, siempre fue un niño deseado. Desde que estaba en mi panza, yo estaba embarazada con 20 años, así que era muy chica, y Bautista siempre fue amor. Entonces, yo no puedo permitir que Bautista sea recordado con tristeza, con dolor, con nadie me lo quería mencionar al principio para que yo no me sienta mal. Bautista, yo no podía permitir que Bautista sea eso, que Bautista sea ese último día del accidente, esa
última noche. Yo tenía que hacer que Bautista siga siendo amor como lo fue siempre. Y fue por eso que ahí entendí que si yo tenía un cambio de actitud, si yo tenía el cambio de actitud tenía que venir por mí, yo podía enfrentar la muerte de Bauti con amor. Y que de esa forma Bautista no iba a ser un pasado doloroso, como siempre digo, y ese es mi objetivo principal, sino siempre va a ser, hasta el último día que yo esté acá, un valor de amor presente y futuro, siempre. Y eso creo que es lo que me llevó a mí a poder entender y transformar mi dolor en amor. Realmente admirable. Mira, bueno, Nancy, esperamos que esto tu pregunta haya sido contestada. También tenemos Fabiana Stephanie que nos dice, buenas noches, la partida de un hijo, ¿de qué manera afectaría en la relación con los demás miembros de la familia? Según tu Bueno, experiencia. eso depende de cada caso, ¿no es cierto? En el grupo hay gente que incluso, yo estoy divorciada del padre de Bautista hace muchos años, hace 15 años, pero siempre nunca estuvimos peleados ni nada, siempre tuvimos una buena relación y ante la partida de Bautista estuvimos más unidos, digamos, los dos pertenecemos al grupo Renacer. Pero hay padres que incluso casados y que pierden hijos, lo llevan al proceso de la pérdida de manera diferente. Yo me sentí muy apoyada por mi familia, no hubo ningún quiebre, digamos, en mi familia en lo particular, siempre me dejaron mis espacios, cuando me quería conectar a una reunión podía hacerlo, cuando quería llorar lo podía hacer, o sea, siempre me sentí libre de poder vivir lo de Bautista a mi manera, que fue obviamente mucho llanto, mucho dolor, mucha tristeza. A la gente muchas veces no le gusta estar al lado de una persona triste porque tanto la alegría como la tristeza se contagia. Por eso fue mi necesidad de esos 8 meses de no ver a nadie, porque no quería contagiar tristeza, pero yo estaba triste y quería sentir y quería permitirme sentir esa tristeza. Pero el proceso de trascendencia del dolor ante la partida de un hijo es muy independiente. Hay parejas que se terminan uniendo y hay parejas que se terminan separando. Eso depende de cada uno, digamos. Yo, en mi familia, la verdad que me apoyaron incondicionalmente y Hipólito, que es mi hijo de 5 años, para mí es un ser de otro planeta, entendió todos mis momentos, sabe que el hermano partió, sabe de Cintu Latido, por ahí participa, porque estaba por ahí solo conmigo, cuando el papá está trabajando, participa en las reuniones del grupo, o sea, me escucha y está, y la verdad que naturalizar el tema de la muerte de un hijo en este caso, creo que a los chicos por ahí ocultarles el dolor no está bueno. Yo no sabía al principio cómo hacer, pero decidí no ocultarle mi dolor en los primeros tiempos, porque si nosotros le ocultamos el dolor a los chicos, van a pensar que estar triste ante la muerte de un ser querido, en este caso su hermano y mi hijo, está mal. Y cuando le llega el momento de sufrir algo que tenga que sufrir, va a creer que el llanto y se va a contener. Y eso no está bien. Ante la partida de un hijo es imposible no llorar. Sería algo heroico y nadie es un héroe y menos en el caso que nos toca a nosotros, los padres que perdimos hijos. Pero el proceso es muy particular y tiene que ver, como en todo, con las singularidades de cada ser humano y de lo que le deja a la otra persona y cómo maneja esto en el contexto familiar. Yo la verdad que tuve el apoyo de toda mi familia. Ya volví, creo. Me fui, me quedé paralizada. Eh, bueno, básicamente se me viene también a la mente cómo hacer, en tu caso, nos hablas de Hipólito, ¿no? Tú misma has dicho que transformaste tu amor eh, por Bautista, por ti. En realidad todo es un proceso y decidiste alejarte y todo, pero
en este tiempo, si una madre estuviera pasando por eso, que lo primero que desde afuera lo vemos y diríamos, pero tiene otro hijo, ¿no? Eh, pero no, no es así, ¿no? Las que somos mamás sabemos que los hijos son únicos y que cada uno tiene una particularidad. Y quisiera saber cómo es que en esta transformación, si ha habido algún cambio, por ejemplo, para con Hipólito. Bueno, como te decía Indira, por eso te dije, Bautista era uno de mis dos todos más importantes. Como bien dijiste, para cada padre, un hijo es un todo. Yo no puedo decir que así hubiera tenido 10 hijos y Bautista iba a ser un todo, y Hipólito es un todo. Y bueno, todavía es chico, pero sí, voy a tratar de no cometer los mismos errores. El tema del control que te decía, las peleas que yo tenía con Bautista era porque yo le controlaba el celular o le controlaba la computadora y no me sirvió de nada. Eso por ahí rever y no hacerlo más o encararlo de otra manera, porque evidentemente ese control que yo creía tener no me sirvió, porque si no yo no estaría hablando acá con vos y Bautista estaría seguramente mirando alguna película. Así que eso creo que sí. Y sí, obviamente, y esto nos pasa a muchos padres, eso no te voy a mentir, porque dije que iba a ser totalmente sincera, el temor que tenemos ante, ante que sobre que le pueda pasar lo mismo a otro de tus hijos, en este caso Hipólito, y es algo que va a estar y hay que aprender a manejarlo porque tampoco se le puede responsabilizar y cargar con lo que sucedió a los otros hijos. Los otros hijos son otras personas que tienen que tener su vida independiente de lo que sucedió con el hermano. No podemos estar cargando con lo que pasó a estos hijos. Eso hay que tenerlo bien en claro también porque hay muchos casos de padres que pierden hijos y que no pueden ver a los otros hijos que quedaron al principio. O sea, solamente quieren a ese hijo que partió y lo sumen en una tristeza, en un dolor, a toda la familia, a todos sus hijos. Y hay casos en el grupo de que hay hijos que incluso habrían querido morir en lugar del hermano porque su vida se transformó en una pesadilla que, y aparte se hicieron cuidadores de sus padres. Entonces nosotros, yo digo ahí en el libro, que Bautista era muy práctico, siempre fue muy práctico y muy inteligente sobre lo que decía. Y él siempre me decía, el amor incondicional es de ustedes, o sea, mío y del Padre, hacia mí, no de mí hacia ustedes, decía. O sea, yo no los voy a cuidar cuando sean viejos, decía. ¿Qué razón tenía? Pero eso es lo que tuve presente cuando él murió para decir, bueno, yo sigo siendo la madre de Hipólito y yo soy la adulta y yo soy la que tengo que ver de que él no puede cambiar toda su vida porque su hermano partió. Obviamente que lleva tiempo, obviamente que cuando tenía que llorar, él me veía llorando, pero siempre con él presente, siempre verlo a esos otros hijos, porque esos otros hijos están, y si los perdemos, lo vamos a extrañar tanto como el que partió, entonces no podemos no verlos. Creo que desde el amor y desde la comprensión todo se puede hablar, pero nunca, nunca dejar de lado a esos otros hijos. Esto creo que es fundamental para todos los padres. Ok, Fabiana, vamos a ir interactuando un poquito también con nuestros seguidores. Por acá nos dice Amparo, una madre nunca olvida a un hijo, pero ¿qué hacer cuando se cierra a recibir ayuda o a escuchar una opinión de un profesional? Se aleja y se siente víctima porque piensa que nadie le entiende. Y es verdad, ¿no? Como yo en algún momento también lo hemos conversado, básicamente todos los procesos son distintos, ¿no? Desde tu experiencia y qué bueno que tú lo hayas recalcado desde un principio, que así lo viviste tú y que tú transformaste ese dolor, ese sufrimiento en amor y que con esto es el objetivo del libro, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que lo viven también de una manera distinta y es válido, como en algún momento también lo conversamos
conversamos es válido porque todos pasamos un proceso distinto, todos afrontamos el dolor, el sufrimiento de una manera distinta. En tu caso, por ejemplo, tú misma lo has mencionado, tuviste este apoyo de este grupo Renacer, tuviste el apoyo de tu familia, te uniste de una u otra manera más con el papá de Bautista, pero no en todos los casos tenemos ese soporte emocional. Y aquí quiero aprovechar, Fabiana, con algo que antes de la entrevista ya estábamos conversando. Nosotros desde Focus, y aquí la invitación para todas las personas también que nos están viendo, tenemos un espacio que se llama Un vuelo en paz o Un vuelo en paz, donde la idea básicamente es poder acompañar a todas las personas que han sufrido una pérdida, ¿no? En general, una pérdida en general, y esto básicamente nosotros lo realizamos todos los fines de mes, el último viernes de cada mes. Así es que las personas que de repente están escuchándote y están escuchando este tema, que hoy por hoy se habla muchísimo acerca de la muerte, del duelo, del sufrimiento, de perder a un ser querido, los invitamos también a este espacio para que podamos acompañarnos, porque ese es el objetivo. Mira, y lo decíamos desde el inicio por la ropa, ¿no? El tema de la conexión. Qué bonito encontrar personas en la vida como tú, eh, que, que nos puede dar un mensaje, porque tú no te imaginas lo inspirador, y esto te lo voy a contar como algo personal. Hoy en la tarde estábamos viendo algunas cosas junto a mi esposo y, y, y de alguna u otra manera nosotros lo hemos vivido algo cercano, ¿no? Algo parecido a lo tuyo, no precisamente nosotros, pero sí alguien cercano a la familia. Y nos preguntábamos, ¿qué pasaría si nos sucedería a nosotros? ¿No? Te escuchábamos hablando, vimos muchas entrevistas tuyas también y decíamos, Dios mío, qué temple, ¿no? ¿Cómo es que puede, cómo es que ha podido? Pero luego reflexionamos y también pensamos en el momento en que estabas sola, en el momento en que te pasó y que no ha sido fácil, que ahorita, como tú has dicho, es mi sufrimiento, pero en amor. Eso no quiere decir que no tenga sufrimiento, ¿no? Es mi sufrimiento, pero ahora lo estoy dando en amor. Y así quiero manifestarlo, así quiero que me vean, así quiero que me recuerden, así quiero que recuerden a Bautista. Y también me ponía a pensar en todas las madres que han perdido un hijo y que de repente hasta ahora no lo pueden superar. Eh, pero, pero sé que en tu libro, mes a mes, tú has ido contando cada parte, cada proceso, cada momento tuyo y te has puesto en la situación de todos, ¿no? Porque había un momento en una de las entrevistas que te hacen también y decían, ¿no? Pero ¿y qué pasa en esto? ¿Qué pasa en esto? Y tú le decías, eso también está en el libro, eso también está en el libro, porque lo he vivido y lo he pasado y probablemente sé por ti también que vas a escribir una segunda parte, ¿no? Sí, sí, Que piensas escribir una segunda parte de este libro. la idea es escribir una segunda parte cuando pase el tiempo y cuando pueda ver, digamos, a la distancia de cómo sigue este proceso y bueno, y toda la experiencia, la repercusión que tuvo el libro. Yo la verdad que pensé que más allá del grupo, que siempre me apoyó el grupo también y que no iba a trascender y la verdad que fue algo impresionante lo del libro, que hasta a mí me sorprendió, pero como vos bien decías, el temple y todo el sufrimiento que tuve, yo creo que lo único que me hizo salir adelante fue el poder estar a solas conmigo, no llenarme de actividades y tener en claro que esta seguramente era la salida que hubiera querido Bauti. El Bautista era una persona súper práctica y súper solidaria, entonces creo que ante esta crisis existencial, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, supongo que me hubiera dicho eso, mamá, para adelante y hace algo positivo con esto, o sea, no te quedes con,
me pasó y bueno, me pasó. Pero, pero creo que fue eso. Todo lo que pude vivir, pude relatar en el libro, todas las circunstancias en las que me puse y me fueron pasando, incluso hablo en un capítulo de los hermanos que quedaron, creo que todo se inspiró en Bautista. Es más, cuando me llega a mí el ejemplar los ejemplares del libro y empiezo la primera lectura que le hago ya con el libro físico en la mano, que es lo que a mí me gusta el libro físico, la verdad que había partes que leía y decía, ¿cómo escribí yo esto? O sea que, más allá de todo, creo que en cada palabrita estuvo Bautista diciéndome, mamá, por acá es el camino. Y estoy segura, Fabiana, que Bautista está orgullosa de la mujer en que te has convertido, de poder inspirarnos a las personas que te escuchamos, de poder permitirnos también a las personas que no lo hemos pasado, ponernos en esta situación y reflexionar, porque es una invitación, más allá de lo que podamos decir ambas aquí, cada familia, cada persona está viviendo un proceso, pero qué bonito es encontrar a alguien que pasó algo como lo tuyo y ha decidido hacer. Y mira que tú nos mencionabas también a Gustavo, ¿no? Y te ponías en esa misma situación. ¿Cómo es que él pasó esta situación? Y ahora me toca a mí. Y esto es como una cadena que va, que trasciende, que lo que intenta es que se transforme en amor, porque es lo que el mundo también necesita. Estamos pasando por una situación, un contexto bastante difícil y nos hemos dado cuenta que ojalá, y hay muchas veces que lo he escuchado, que ojalá que la próxima pandemia sea el amor, que es lo que necesitamos los seres humanos para vivir en más armonía, con muchas más cosas positivas, que es lo que necesitamos, ¿no? Eh, Fabiana, ya estamos llegando casi al final, pero no me quisiera ir sin permitirte decirnos algo eh, o a las personas que te están escuchando, qué podrían hacer a partir de ahora, después de haber escuchado tu testimonio, ¿no? Algo como una recomendación, alguna sugerencia desde tu experiencia. Desde mi experiencia es que pidan ayuda, ya sea ante la muerte de un hijo o la muerte de un familiar, como bien dijiste, Indira. Lamentablemente estábamos en un contexto que escuchamos la palabra muerte más seguido que nunca, creo. Bueno, yo obviamente por lo de Bautista, pero además en general, en este contexto de pandemia, creo que todos los seres humanos escuchamos la palabra muerte más frecuentemente que nunca. Entonces, que no se aíslen, que no se queden solas en su dolor, que busquen ayuda. Lo del grupo que comentaste ahí en Perú me parece genial porque el escucharse, el intercambiar experiencias y en ver cómo el otro toma lo mismo que nos pasó a nosotros, te enriquece. Y aunque parezca que no, con algo positivo siempre te vas de cada reunión. Así que le digo a la gente ahí de Perú que se acerque a tu grupo, que busque ayuda, que no se encierre y que sobre todo piensen que ese ser querido, ya sea un hijo, un hermano, un padre, siempre va a ser amor, no importa el tiempo que estuvo. Entonces, ¿cómo seguimos dando amor en nombre de ese ser querido? Y ahora nos corresponde a nosotros, ellos ya no lo pueden hacer más. Entonces, si nosotros somos empáticos, somos solidarios, somos amorosos y podemos, como dijiste, mirar al otro, ver el sufrimiento del otro y dejar de lado nuestro dolor, como dice Víctor Frank, el hombre que trasciende como ser humano es el que se levanta por encima de su dolor para ayudar a otro ser que sufre. Si podemos hacer eso, entendimos todo como ser humano. Y no importa si te vas mañana, si te vas pasado, si te vas dentro de 30 años o el tiempo que estuviste acá en este plano. Lo que importa, como siempre digo, es la cantidad de almas que tocamos cuando estamos. Todos tenemos fecha de vencimiento. Cuando nacemos, lo único seguro es que vamos a morir. Lo que sí sigue siendo un tema tabú la muerte, pero en realidad sabemos que vamos a morir.
Entonces, no importa cuándo llegues ahora, no importa si a Bauti le llegó a los 20, lo importante es cuántas almas tocó Bautista, y creo que tocó muchas almas, y ahora sigue tocando almas, porque todo este mensaje de amor y el libro y todo, no soy yo, sino es Bautista el que sigue dando amor. Y lo importante acá es el mensaje y nada más. Ni yo como escritora, ni Bautista para trascender como ser humano, sino el mensaje de amor es de y por Bauti. Y eso es lo que me llena el alma. Así que te agradezco muchísimo la invitación y ese es mi consejo, que no se queden Antes, Fabiana, me gustaría también que nos digas cómo es que podemos conseguir o cómo podemos obtener el libro. Y en Perú, como te comentaba, y solamente a través de Amazon, la versión digital está en Amazon, porque el físico del libro solamente se distribuye en toda la Argentina, pero en los otros países se puede adquirir a través de Amazon, sin tu latido, y aparece el libro, digamos. Y acá en Argentina, en la página de Duncan, o se comunican en mis redes sociales conmigo, y así no sea por el libro, cualquier persona que necesite ayuda me puede escribir. Mis redes sociales son mi nombre, Fabiana Pesteguía, tanto en Facebook como en Instagram. Independientemente del libro, si alguien se quiere sumar al grupo Renacer también acá en Argentina, me escribe. Y cualquier persona que necesite ayuda, ya no sea que perdió el hijo, sino el padre, la madre, no lo puede superar, yo estoy para ayudar a aquellos que lo necesitan, me escriben sin ningún problema, independientemente de lo del libro. Ok, yo me he permitido, y bueno, con tu permiso, quisiera leer una frase que me encantó de tus redes sociales, del libro, porque tienes también una página de libro, ¿verdad? Sí, 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 eso me olvidé de comentar. La página del libro y la página de Bauti es Sin tu latido, se llama en Facebook, Sin tu latido, así. Esa es la Bueno, yo te página. cuento que ingresé a Cinto Latido y pude obtener. Ok, Fabiana, te comento que me permití poder eh, obtener este mensaje tuyo con el que quiero que todos nos quedemos. Cada persona tiene distintos mundos en correspondencia a las relaciones que construyen. Cuando un ser especial parte de nuestras vidas, por la razón que sea, ese mundo explota por el aire. Y para reconstruirlo y reconstruirnos debemos tener paciencia, amor y esperanza, sin apuros, sin presiones y con la seguridad que siempre podemos elegir qué actitud tomar frente a lo que nos sucede. Fabiana Apesteguía. Gracias, Fabiana. Sé que sigues impactando. La verdad es que te admiro, valoro todo lo que nos has comentado hoy. Ansío ya poder leer ese libro y espero que la vida nos siga cruzando para poder seguir ayudando y acompañando a más personas que están pasando por una pérdida como la tuya. Te abrazo a la distancia y hasta otra oportunidad, Fabiana. Muchísimas gracias por acompañarnos en Pensamiento Lateral. Gracias a ustedes por invitarme, gracias a ustedes por transmitir este mensaje de amor de Bauti ahí en Perú. Y muchísimas gracias y estamos conectadas y ya saben que pueden contar conmigo para seguir transmitiendo un mensaje de amor y de esperanza y para poder ayudar a la gente que pasa por esto, por la pérdida de un ser querido, para juntos transitar y, como ustedes dicen en el grupo, transformarlos en un vuelo en paz. Muchísimas gracias y hermosa entrevista. Muchas gracias a ti. Muy bien, quiero comentarles a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy que realmente nosotros y uno de los objetivos de Focus es básicamente poder acompañar. Cuando decidimos hacer esta empresa, decidimos que esto iba a ser, si bien es cierto, es una empresa de capacitación, de desarrollo,
uno de nuestros primeros compromisos era poder acompañar a las personas en lo que necesiten. Tenemos este espacio que es un vuelo en paz, donde nos pueden acompañarnos también ustedes. Estamos todos los últimos viernes de cada mes. Así es que los invitamos. Si conoces a una persona que ha perdido un familiar, un ser querido, o en general está pasando por una etapa de duelo o un proceso de duelo, te invitamos a que les hables de nosotros para poder acompañarlos. Fabiana, hoy, el día de hoy nos ha dado una lección de vida. Creo que todas las personas que hemos estado conectadas nos hemos sentido tocadas por ese amor que ella nos quiere mostrar. Así es de que esto sea lo que guíe ahora nuestras vidas, ¿no? El mundo necesita más amor y si lo podemos dar, ¿por qué no hacerlo? Un abrazo para todos ustedes. Esperamos ya pronto reencontrarnos en nuestros próximos eventos. No se olviden que tenemos un duelo en paz todos los últimos viernes de cada mes. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.